El siguiente es un programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional, transmitido por Duaqueña 99.9 FM, horario todo usuario. Este programa llega a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel. Muy buenas tardes, amigos de Doaca. Sean todos bienvenidos a su programa de encuentro vespertino. Espero que esté pasando una buena tarde hoy, 27 de noviembre del año 2018. Son 2:09 de la tarde y en esta misma hora nos acompaña, como es de costumbre, mi padre Jesús Dugarte. Muy buenas tardes, querido pueblo de Doaca, apreciado Sebastián. Aquí, como todos los martes, llevándole a ustedes las noticias que acostumbramos a radiar en nuestro programa. Claro, en la dirección y en los controles tenemos al licenciado Félix Álvarez y les habla Sebastián Dugarte desde la Doaqueña 99.9 FM. Nuestro número de contacto es el 0414-507-1585. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Comunitario Doaqueña FM, en Twitter @Doaqueña FM, en Instagram doaqueña.fm y nuestro canal de YouTube es Doaqueña FM. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes nuestra sección sobre personajes del municipio Crespo. Unas noticias traídas gracias al Ateneo de Doaca Cotepa Delgado, el cual viene a cargo de mi padre Jesús Dugarte. Y al final del programa estaremos conversando sobre un documento relacionado con el municipio Crespo, realizado por el doctor Reinaldo Rojas. 2:10 de la tarde, vamos a ir a un pequeño corte musical y ya regresamos. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa, Tu Encuentro Vespertino por Doaqueña 99.9 FM. Son las 2:14 de la tarde y en nuestro programa nos hemos propuesto a recrear para ustedes algunas de las personas que en épocas recientes hayan vivido en nuestro pueblo. Para cubrir este tema, en esta oportunidad vamos a tomar como base algunas de las reseñas que se han realizado en la Galería de Personajes Ilustres Fray Miguel de la Madrid, que viene funcionando en las instalaciones de la Biblioteca de la Casa de la Cultura del Eneal. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, en esta galería se colecciona un homenaje de reconocimientos a las excelentes virtudes morales observadas en diversos ciudadanos mientras estuvieron entre nosotros, lo que lo convierte en digno ejemplo a seguir por parte de las nuevas generaciones de los crespenses. A continuación compartiremos la reseña que fue leída y se encuentra expuesta en la sala de la Biblioteca de la Casa de la Cultura del Eneal. En la oportunidad se le rindió homenaje al señor Francisco Antonio Bortone, conocido popularmente como Don Pancho, quien llegó a Doaca proveniente de Italia y sentó sus bases familiares, afectivas y laborales en nuestra comunidad. Esta biografía la escribe su nieto Francisco Cambero y como tal está personalizada por su autor. Francisco Antonio Bortone, entonces alrededor del año 1900, junto a un numeroso grupo de paisanos y dos de sus 4 hijos, Secundino y Belarmino, puesto que sus otros 2 hijos, Nicolino y Ernestina, se quedaron en su patria Italia. Vinieron los Bortone a luchar para hacerse de una posición económica en esta localidad larense, cuya actividad fundamental era el cultivo del café. Don Pancho, como era conocido popularmente nuestro personaje, a fuerza del trabajo diario y agotador, logró una sólida fortuna, no solo con la producción del café, sino con la cría de ganado, la apertura de tiendas y otros comercios, así como con los sembradíos de caña de azúcar para la elaboración de el cotizado papelón.
Como decíamos líneas atrás, con don Pancho Bortone vinieron dos hijos nacidos en aquella lejana nación. Ellos fueron Secundino, de trato amable y cordial, quien regresa a su natal Italia en el año 1914 para participar en la Primera Guerra Mundial, obteniendo altos honores en el campo de batalla, regresando a Duaca al finalizar este conflicto bélico para ocuparse junto a su padre de los múltiples negocios de la familia. Por otra parte, su otro hijo, Belarmino, abogado de amplia educación y facilidad de palabra, quien se involucró en la actividad política regional a la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez y durante el periodo del mandato del general Marco Pérez Jiménez como presidente de la República, tiempo en el cual, a principios de la década de los años 50 del pasado siglo, dirigió la estación Aroa del desaparecido ferrocarril Bolívar. Eran tiempos de abundancia y riqueza en Duaca, los de los finales del siglo XIX y principios del XX, y don Pancho Bortone lo sabía muy bien. Acá adquiere tierras y funda fincas en los sitios conocidos como Batatal, El Cedral, El Mosquito y La Quinta. En la primera propiedad mencionada, la actividad productiva era diversa: siembra de caña de azúcar y trapiche para la producción de papelón, cultivo de café y cría de ganado. Y en la segunda mencionada y la tercera se sembraba solo café, y en la última, la cual estaba situada donde hoy existe el sector conocido como Barriajuro, y que en aquel momento recibía el nombre de La Quinta, se adelantaba la cría de ganado. Se comenta que en aquella propiedad era muy extensa y alcanzaba hasta las inmediaciones de la llamada Cueva del Indio, la cual tenía como uno de los linderos el Camino de los Caracoles. En la casa de la citada finca La Quinta tuvo su sede a finales de los años 60 y a principios de los 70 del pasado siglo un comando de la Guardia Nacional, desde donde hoy se enfrentaban las incursiones de la guerrilla en el vecino estado Yaracuy. En las propiedades nombradas era común ver a don Pancho Bortone trabajando junto a la peonada, llevando cercas, cultivando la tierra, ordeñando sus vacas y arreando el ganado. En esta, su nueva patria, le nacen otros hijos: José, quien se dedicó al comercio y ejerció como juez en el entonces distrito Urdaneta de este estado. También Asunta, que a temprana edad descubrió sus inclinaciones musicales, las que no pudo cristalizar motivado a su fallecimiento luego de contraer un terrible mal. Elena fue otra de sus hijas, así como nuestro padre Juan Bautista y la tía Flor de María Cambero, nacidos en la unión de este noble italiano con nuestra abuela Francisca Cambero, hija esta de otro italiano, Francisco Antonio de Amico Tundis. Nuestro padre Juan Bautista se dedicó desde muy pequeño a la actividad comercial, a raíz de la muerte de don Pancho, debido a que tuvo que hacerse cargo de tanto de su madre como de la pequeña niña Flor de María, quien apenas para ese momento contaba con 2 años de edad. Nuestro padre, en su largo andar por la vida, desarrolló su oficio al principio en esta población, luego en las ciudades de Barquisimeto y Acarigua, regresando a esta localidad a principios de los años 70 del siglo pasado. Antes, entre 1950 y 1954, hizo un alto en sus jornadas de comerciante para asumir como jefe de almacén en la estación Aroa del ferrocarril Bolívar en el vecino estado Yaracuy, justo cuando este fue dirigida por su hermano el abogado Belarmino Bortone. El abuelo Pancho Bortone fue en todo momento un hombre solidario con los menos pudientes. Antes de salir a recorrer sus muchas propiedades a tempranas horas de la mañana, dejaba instrucciones en su casa de habitación en el sentido de dar ayuda económica o de comer a todo aquel que llegara ante su puerta. Según nuestro
padre Juan Bautista Cambero, el noble italiano, solía decir: cuando llegué a este país sin nada en los bolsillos, recibí apoyo de personas que jamás volví a ver en mi vida. Ahora que tengo dinero, ayudando a otros, agradezco aquella mano amiga. Hoy, nuestro progenitor cuenta con más de 96 años de existencia, totalmente lúcido, rememorando constantemente las vivencias junto a su padre don Pancho Bortone, sobre todo los paseos a lomo de bestia, la hacienda Batatal, en la vía hacia la población de Aroa, lugar donde pasó hermosos momentos desde su niñez hasta el triste instante de la desaparición física del inmigrante italiano. La tía Flor de María Cambero de Rondón llegó a ser educadora por varias décadas, destacándose su trabajo en nuestra zona rural, citándose como dos lugares a los que les entregó sus mejores esfuerzos: los caseríos Buenavista, aledaño al Licua, hoy desaparecido, y Limoncito, para luego ser trasladada al grupo escolar Juan Manuel Álamo, donde cumplió un meritorial trabajo hasta mediados de los años 80 del pasado siglo, cuando es jubilada por el ministro de Educación. Pancho Bortone, nuestro abuelo, siempre fue un hombre muy hábil para los negocios, y es así como, junto a otros comerciantes de la época, adquiere un central para el beneficio del café conocido como La Trilla, el cual estaba ubicado en el sitio donde por espacio de muchos años existió el Jardín Botánico de Duaca, hoy desaparecido. Asimismo, creó Bortone y Compañía, empresa destinada a la exportación e importación de distintos rubros vía Ferrocarril Bolívar. De Duaca salían para el extranjero el café, el papelón y otros productos de aquellas latitudes, y de esos lugares llegaban a nuestros suelos vinos, trigos para las pastas de los muchos italianos acá residentes y aceite de oliva, pero también llegaban calzados, sombreros, trajes y perfumes para un público exigente del buen vestir. Estos últimos eran ofrecidos a los clientes en las tiendas que aperturó tanto en un ala de su residencia en la calle de comercio actual Carrera 6, como en el barrio Pueblo Nuevo, situado al norte de la población. Don Francisco Pancho Bortone fue un hombre siempre preocupado por la suerte y el desarrollo material de este y su pueblo adoptivo, y es así como en el año 1922 dona a las autoridades locales encabezadas por el general Ramón Vázquez, en su condición de jefe civil, un lote de terreno situado al lado de su residencia para que se construyera allí el Boulevard Padre Díaz, obra en homenaje al insigne cura párroco de Duaca, en aquel entonces, que tanto bien le hizo a nuestro pueblo. Me refiero al bachiller Virgilio Díaz. En cualquier momento que su ayuda, apoyo y colaboración requeridos a favor de Duaca y su gente, allí estuvo a la orden la mano siempre amiga de don Pancho Bortone. Este honorable extranjero fallece en el año 1928 en Nápoles, en su país natal, Italia, cuando no pudo superar una delicada operación la cual fue sometido. Recuerdo que a su memoria dedicaban las organizaciones pertenecientes al grupo Duaca 2020 en homenaje a quien, con el trabajo constante y honrado, logró ganarse una posición respetable en la Duaca de la época del café. Muy bien, muy buena la reseña biográfica de don Pancho Bortone, que por cierto forma parte de la familia Cambero actualmente, de Francisco y Alexander, ¿no? Claro, se mencionaba que se han destacado enormemente en las letras duaqueñas. Claro. Adelante. 2:26 de la tarde, vamos a ir un pequeño corte publicitario y después vamos a un corte musical. Publicidad.
En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle el toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa Tu Encuentro Vespertino por Duaqueña 99.9 FM. En el presente segmento mi compañero de programa participará como siempre con la sección Noticias desde el Ateneo de Duaca, espacio que tiene como propósito dar a conocer las actividades más resaltantes que realiza el Ateneo de Duaca Cotepa Delgado durante la última semana. Gracias, Sebastián. Bueno, en primer término queremos reseñar el programa Un Toque de Civilidad, que lo hemos compartido en el espacio de la página Facebook del Ateneo, con un tema que se transmite todos los lunes por la emisora La Romántica 88.9 de Caracas, en el programa Un Toque de Diana Carolina Ruiz. En esta oportunidad, Manuel Gómez Naranjo, director de la Asociación Civil Acción Campesina, hace referencia al humor del venezolano y se hace una pregunta: ¿una virtud o un defecto? De entrada, Manuel Gómez nos relata que el humor nos sirve para hacer más llevaderas nuestras tragedias, pero también puede ser un mecanismo de evasión para acrecentar nuestros problemas. Continúa Manuel comentando que lo bueno del humor venezolano es que nos ha permitido construir una sociedad más igualitaria. El obrero tutea al doctor, tutea al dueño de la empresa. El campesino no tiene reparos en conversar cara a cara con el terrateniente. Eso puede ser un valor, pero en cualquier sociedad, en algún momento, se necesita de un poco de majestad, de serenidad y de respeto. Ante la interrogante de la periodista de si nos reímos un poco para no volvernos locos o nos enseriamos, Manuel insiste en que el humor debe seguir siendo un recurso del venezolano, pero el humor debe ser pugnaz para interpelar al poder, para exigir justicia, para reclamar a los gobernantes un poco de decencia y sobre todo para luchar permanentemente por la libertad. Es darle un giro de reclamo político, porque esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos no es como para reírse. Enhorabuena por los comentarios de Manuel Gómez sobre el tema del humor. Una segunda reseña tiene que ver con el Día del Músico. En la página del Ateneo reseñamos en esa oportunidad que nuestra amiga y socia del Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado, doctora Eunice Pérez, nos envía sus acostumbrados y gratos mensajes por las redes sociales y casualmente en sus buenos días nos recuerda que el jueves 22 de noviembre pasado fue el Día del Músico, que se celebra internacionalmente como el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, a quien se le atribuye cantar a Dios en su oración, coincidente este año con la celebración del Día de Acción de Gracias, por lo que Eunice nos dice que, entre comillas, considero oportuno dar gracias a Dios con una canción para lo cual escogí Gracias a la Vida, una canción cuya letra es de Violeta Parra, chilena, e inmortalizada en su canto por Mercedes Sosa, cuya letra es preciosa y su última estrofa termina así: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Enhorabuena y gracias a Eunice por recordarnos esta fecha tan importante. Tenemos por acá otra reseña que tiene que ver con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en Barquisimeto, que se hizo presente el jueves 22 de noviembre para presentar los resultados de la encuesta de percepción de calidad de los servicios públicos realizadas entre los meses de julio y agosto del presente año.
en relación con la valoración de la calidad de los servicios con los temas agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. El encuentro fue realizado por la Fundación Universitas de Barquisimeto con la participación de la ONG Sin Mordaza y el Consejo Consultivo de la ciudad de Barquisimeto, y durante el desarrollo del foro, Julio Cubas, acompañado de varios vecinos larenses y diferentes entes y organizaciones que hacen vida institucional en la ciudad, presentó los resultados más resaltantes del estudio, llevado a cabo en 8 ciudades importantes y que comprenden 22 municipios. El tema de los servicios de agua fue uno de los más controversiales, por cuanto el promedio obtenido a nivel nacional muestra valores del 70% de las comunidades que reciben agua de manera inconstante, resaltando el caso de Punto Fijo, con el 92% del servicio de mala calidad. Llama la atención los resultados que orientan a que realmente estamos ante una emergencia humana compleja que no tiene viso de solución a corto plazo, porque las autoridades competentes no hacen absolutamente nada para afrontar los déficits existentes en la prestación de los servicios públicos. Desde el Ateneo de Duaca animamos a los amigos y allegados a que puedan revisar los detalles de la encuesta en los links que aparecen en la reseña de la página Facebook del Ateneo. Otra reseña que hicimos durante la semana es una reseña en honor a Susana Rafali, reconocida con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho 2018. En el Ateneo de Duaca estamos de plácemes por el merecido reconocimiento otorgado a Susana Rafali el miércoles 21 de noviembre pasado. Susana es destacada nutricionista, especialista en gestión de seguridad alimentaria, emergencias humanitarias y riesgos de desastre desde hace 21 años y miembro de la organización Cáritas Venezuela. Este reconocimiento, que empezó en el 2016, se concede anualmente a personalidades que hayan contribuido de manera excepcional a la protección y la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho en su país y a nivel internacional. Rafali lidera el proyecto SAMAN, que significa Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en Nutrición y Salud, que evalúa el estado de nutrición y la situación de seguridad alimentaria en niños y niñas menores de 5 años en los estados Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital de Venezuela. Con estos granitos de arena que ponen a disposición de las comunidades, son muchos los héroes anónimos que avanzan en trabajos humanitarios orientados a solventar en cierta medida la debacle en que se ha sumido la sociedad venezolana. Otra reseña que tenemos tiene que ver con la tradición innovadora en la historia venezolana. Y esta era una invitación que teníamos casualmente, Sebastián, para el día de hoy, para hoy martes. Nos hizo llegar esa invitación nuestro vicepresidente del Ateneo de Duaca, Reinaldo Rojas, y tenía que ver sobre un foro que ellos llamaron la tradición innovadora en la historia venezolana. Esa invitación la pusimos nosotros a tiempo en el Ateneo para que la gente que la pudo haber asistido, porque fue hoy en la mañana. La invitación recibida dice lo siguiente: los venezolanos de alguna manera siempre hemos estado conectados con los grandes acontecimientos humanos. En el siglo XVIII, un científico autodidacta en Calabozo, en el hoy estado Guárico, sabía tanto de electricidad como cualquier físico europeo de su época, según lo descubrió y lo contó Alexander von Humboldt. Los integrantes de la generación emancipadora no solo sabían de las nuevas formas políticas que se implementaban en el mundo, sino de medicina y avances en la química. A mediados del siglo XX, un humilde merideño, que tuve la ocasión de conocerlo, Sebastián, cuando yo estudiaba en el posgrado de Mérida, sabía tanto de hidráulica y estructura como un ingeniero avanzado. A finales del siglo XX se consolidan en el estado Lara emprendimientos sociales y empresariales que son modelos escalables internacionalmente. Podemos conectar estas historias inspiradoras con la ola de emprendimiento y la innovación que recorre el mundo. Ese desafío lo asumen 2 de los mejores historiadores del estado Lara y de Venezuela, con estudios específicos en materias de emprendimiento económico y con fines sociales, como son los doctores en historia Reinaldo Rojas y Carlos Jiménez Lizarzado,
en conversación con Jairo García Méndez y los asistentes, que nos contarán historias que demuestran la tradición innovadora del venezolano y en concreto de quienes han hecho vida en esta tierra de confluencias y encuentros. Entonces, repetimos que esta fue una actividad que se realizó hoy. Luego, esta tarde, entre esta tarde y mañana, estaremos haciéndole comentarios también en la página del Ateneo. También queremos reseñar las elecciones regionales de la Asociación de Escritores del Estado Lara. El sábado 24 de noviembre pasado se llevó a cabo el proceso eleccionario que elegirá una nueva junta directiva de la Asociación de Escritores del Estado Lara para el periodo 2018-2020. Las dependencias del Museo de Barquisimeto sirvieron de marco para que los escritores larenses adscritos a la organización gremial se acercaran con gran entusiasmo para depositar su voto. La profesora Macrina Ramírez Guerra, miembro de la CELA, con el cariño y afecto que le caracteriza, fue la encargada de dirigir el proceso de elecciones, atendiendo diligentemente a los escritores que se hicieron presentes, entre los cuales se encontraba Jeramel Castellano, quien dirige la plancha puesta a disposición de los electores. Entonces, desde el Ateneo le damos felicitaciones a la nueva junta directiva de la Asociación de Escritores del Estado Lara. Y para concluir, queremos hacer una pequeña reseña sobre un artículo que publicó el periodista Alexander Cambero en El Nacional de Caracas, y se llama Dos mujeres de postín. Recibimos de parte de este periodista un artículo publicado en el Nacional de Caracas en relación con el premio que recibieron las venezolanas María Corina Machado y Valentina Quintero. Parte del artículo lo desarrolla Alexander en los siguientes términos: nuestra nación aporta dos historias de esfuerzo permanente que hoy son reconocidas. María Corina Machado es un emblema de la lucha venezolana. Su enorme sacrificio en la defensa de la libertad nacional es como un faro en medio de la traición y la mezquindad, mientras los adversarios se arremolinan para vociferar majaderías en la búsqueda de su quiebre. Ella se yergue incólume sobre los peñascos para proseguir una ruta que no la aparta del sueño trazado. Su compañera en el universal homenaje es la periodista Valentina Quintero, quien nos ha mostrado al país con su proverbial estilo. Desde sus espacios hemos descubierto nuestras impresionantes bellezas naturales como carta de presentación de una realidad que requiere mayor impulso, además de conocer personajes de la Venezuela profunda que con sus armas luchan por llevar alegorías a todos. Así es que gracias al periodista Alexander Cambero y por supuesto felicitaciones a María Corina Machado y a Valentina Quintero. Por cierto, Valentina Quintero ha estado aquí en Duaca en varias oportunidades y ella es muy amante de la crema de Don Manuel. Claro. Bueno, gracias a Sebastián por permitirnos esta reseña sobre el Ateneo, las actividades del Ateneo de Duaca. Por supuesto, y ya con esa información terminamos nuestro espacio de noticias desde el Ateneo de Duaca Cotepa Delgado. Vamos a irnos a un pequeño corte musical. Esto es David Bisbal, Sebastián Yatra, a partir de hoy. Publicidad. En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle un toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa, Tu Encuentro Vespertino por Duaqueña 99.9 FM. Son las 2:48 de la tarde y en esta próxima sección estaremos hablando sobre un documento realizado por el doctor Reinaldo Rojas que habla sobre una combinación de la historia del municipio Crespo y algunas características en la parte agrícola. El documento empieza de esta manera: las serranías duaqueñas fueron transformadas por el cultivo del café, el comercio y el ferrocarril Bolívar durante el siglo XX. De estas riquezas quedó como símbolo el templo San Juan Bautista, monumento nacional.
Del ferrocarril Bolívar aún no quedan testimonios. La inmigración canaria ha aportado a partir de la década de los 60 la agricultura de hortalizas, transformando al municipio en un productor de papas, tomates y demás hortalizas, conjuntamente con el sisal. La actual base agrícola y pecuaria de este municipio no ha logrado contar con factores públicos y privados que motiven su impulso y desarrollo. La agricultura y el turismo son la fuente de riqueza y de inversión para este municipio en los próximos tiempos. Crespo apuesta el 100% al impulso del polo del desarrollo de esta zona para la dinamización económica, que en otro tiempo le dio el carácter exportador y próspero a sus habitantes, del que solo queda como testigo el ferrocarril Bolívar. San Juan Bautista de Duaca fue fundado en 1620 por órdenes del entonces gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela. Como no se conoce el documento de fundación, se ha tomado el 24 de junio, día del patrono de la ciudad, San Juan Bautista, como la fecha de su fundación hispana. Sí, quería comentar que, Sebastián, que la fundación de Duaca tiene una particularidad muy grande, porque resulta ser que este español, que era gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, no vino a Duaca, él no conoció Duaca. Don Francisco de la Hoz Berrío era un conquistador español que vivía en su área central, en la parte central del país, en la capital pues de la provincia de Venezuela, y lo que hizo fue un decreto en donde ordenaba la fundación de Duaca y de otras 20 ciudades en la región centro-occidental del país. Es decir, solamente ordenó... Sí, entonces, ¿qué fue lo que faltó allí? ¿Qué fue lo que faltó allí? Que el gobernador hubiera venido personalmente, como se estilaba en la época, y hubiese hecho un acto protocolario en el sitio de la fundación para que quedara constancia de esa fundación. Y por eso es que este decreto se perdió en la historia. Claro. Y entonces los historiadores aseveraron durante muchos años que la ciudad de Duaca se había fundado en 1673, y no era cierto. Fue fundada en 1620. Y allí la explicación, que es bueno repetirlo siempre para que la gente sepa, sobre el concepto que hay de que Duaca tuvo un tricentenario hace 50 años y va a tener un cuatricentenario en menos de 50 años, ahorita Claro. en el 2020. Entonces es algo que es bueno repetirlo para que los amigos duaqueños conozcan parte de su historia, ¿no? Claro, y es importante saberlo. Los primeros pobladores de la zona eran indígenas gallones, quienes hablaban el betoy, una lengua de la familia chibcha. Aunque en la Sierra de Aroa se encontraban para el año 1530 poblaciones de lengua caribe, los ciparicotes, que le dieron el nombre a la zona de los chispes o chipas, localizada al sur de la quebrada de Tumaque, de aquella cultura y de aquellos ancestros de los duaqueños de hoy, quedan diversos testimonios materiales, incluyendo el nombre de la ciudad de Duaca, así como el primer libro de la historia de los duaqueños, los petroglifos de Tumaque, inscripciones en piedra que indicaban caminos y señalaban hechos de la historia antigua de esta tierra larense, con mensajes que aún permanecen desconocidos para nosotros. Oye, es interesante, ahora que mencionas en el trabajo del doctor Rojas, los petroglifos de Tumaque. Estos petroglifos se encuentran en la zona de Tumaque Abajo. Frente a la escuela de Tumaque Abajo, a mano izquierda, hay una entrada que va hacia la finca del señor Delgado. Tal vez poniéndose de acuerdo con el señor Eduardo Delgado, se le hace fácil a la persona visitar los petroglifos de Tumaque. Claro, para aquella que pueda visitarlo. Por eso es que se habla del primer libro de Duaca, está en los petroglifos, está en las Sí. señales que se descubrieron allí y que fueron hechas por los indios. Interesante el detalle, ¿no? Claro, muy interesante saber eso. Sin embargo,
han pasado al legado cultural del municipio a través de sus símbolos municipales recientemente aprobados, pues una inscripción del petroglifo de Tuma que aparece en el primer cuartel diestro de nuestro escudo municipal. De los acontecimientos que señalaban la evolución colonial de Duaca, cabe destacar que, a pesar de la fundación política llevada a cabo en 1620, el poblado prácticamente estuvo deshabitado hasta muy entrando en el siglo XVIII, ya que el régimen de encomiendas obligaba al indígena duaqueño a cancelar su tributo al español encomendero en trabajo, es decir, laborando de sol a sol y todas las semanas en haciendas y hatos ubicados lejos del pueblo, hacia Barquisimeto, unos, o hacia el Valle de Aroa, otros, lugares donde se desarrollaba la agricultura comercial de la caña y del cacao. Es por ello que una tradición iniciada por los capuchinos señala al fraile Miguel de la Madrid como fundador de Duaca, cuando vino a ser en todo caso el refundador religioso del pueblo, puesto que a su llegada en 1673 el pueblo ya existía, pero contando apenas con un vecino llamado Juan Veros y una humilde iglesia de paja que desde 1625 venía administrando un cura doctrinero, y en la cual encontró, entre otras imágenes religiosas, un retrato de San Juan Bautista y otro de Santa Rosa, una Santa Lucía de barro y poco más de un palmo, que vienen a ser las imágenes más antiguas que tuvo la antigua iglesia duaqueña en el siglo XVII. Oye, muy bueno realmente el escrito del doctor Rojas. Claro, pero excelente. Yo te sugiero algo, Sebastián, en vista de que tenemos el tiempo ya encima, el tiempo de radio pasa velozmente. Sí. Dejemos el comentario sobre ya el detalle de lo que fue la estructura económica y social de ese periodo del siglo XVIII y XIX para la próxima oportunidad y podamos extendernos con mucha más libertad. Claro, de todas maneras podemos, como tú lo dices, seguir hablando sobre esto será para la próxima semana, y ya sería con esta información ya llegáramos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando solamente por la duaqueña 99.9 FM. Nuestro número de teléfono es el 0414-507-1585. En la dirección y en los controles tenemos al licenciado Félix Álvarez, y en los micrófonos me acompañó como todas las semanas mi padre Jesús Dugarte. Les estuvo hablando Sebastián Dugarte. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los martes a las 2 de la tarde por la duaqueña 99.9 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel. Estos son los anuncios publicitarios de nuestros colaboradores. En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito, y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle el toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa.